Muy buenas, este es el podcast, el episodio número 8 del podcast de vocacionante.com. Bueno, este podcast lo lanzo porque en la comunidad pregunté qué os apetecía y entonces voy a hablar de la diferencia entre la revolución solar en casa 8 y la diferencia con Escorpio, con tener planetas en casa 8 en tu carta natal. Y voy a hablar también un poquito de Plutón. Esto va a ser un poquito oscuro, pero muy interesante. Luego también al terminar voy a contestar algunas preguntas, una de Conchi sobre cómo trabajar la luna, otra de Rosa sobre su Mercurio en Aries y su Marte en Leo, otra de Vicky y bueno, alguna más si me da tiempo, si veo que no se hace muy largo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué sucede con la casa 8, Escorpio, Plutón? Estos arquetipos, los tres, hay una palabra clave para comprenderlos y se llama soltar. ¿Sí? Vamos a empezar por entender un momento a Escorpio. Escorpio es un signo de agua, pero fija. ¿M? Entonces, ¿qué sucede? Que es un poquito como una especie de hielo. El hielo es el agua más fija que podemos encontrar en la naturaleza, ¿cierto? ¿Qué pasa si tú dejas algo dentro de un hielo? Pues que está como apretado, ¿no? Como fijo. Es algo que costará muchísimo de mover. Pues esto sucede con las emociones de Escorpio o con todo lo que tiene que ver con Escorpio. Escorpio tiene este punto succionador, vamos a decir, hacer y guarda las cosas que encierra. Entonces, las personas que tienen mucho Escorpio en su carta, le sucede esto. De hecho, si conocéis algún Escorpio o tenéis a alguien cerca, también pueden ser del tipo fijo y obsesivo con ciertas cosas. Es por este mismo hecho, es como si encerraran dentro de un hielo emociones, ideas, pensamientos. Por eso la clave para Escorpio, para todo lo que le sucede muchas veces, es soltar. Soltar como si pudieran, como si tuvieran que aprender a deshacer ese hielo. Esta es la sensación de soltar. Y lo mismo sucede con planetas en casa 8 y con la revolución solar en casa 8 y con Plutón, bueno, es ligeramente diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando tu revolución solar cae en casa 8? Bueno, pues que ya puedes irte agarrando, ¿vale? Porque es así, la astrología no es toda jiji jaja. Hay momentos que por astrología son duros. Y si no te gusta saber estas cosas, pues mejor estudia otra ciencia que no sea la astrología. Porque cuanto más te metas en esto, más vas a ver que eso, que es real, que no, esto no es un jiji jaja, ¿vale? Entonces, cuando cae una revolución solar en casa 8, y me encantaría que los que estáis escuchando y la tenéis, dejéis algún comentario por la comunidad para que otros comprendan qué significa, porque cada vez que me veo con gente de la escuela y hablamos de lo que vivimos, los que tenemos revolución solar en casa 8, nos miramos con la gota de sudor cayendo por el lado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la revolución solar es un tránsito que dura todo el año, desde tu cumpleaños hasta el cumpleaños siguiente. ¿Y qué se te pide entonces en ese momento? Pues que sueltes todo aquello que no te viene bien, que renuncies a todo aquello que no te viene bien. Sin embargo, ¿es algo que uno quiere hacer? No. Porque la casa 8 lo que te aprieta las tuercas para que sueltes aquello que tú no querías soltar. No es una casa 12, que a veces dices tú, tampoco es tan fácil de vivir la casa 12, ¿eh? Pero es un poquito más livianita porque soltar en casa 12 es como más suave, ¿no? Pero soltar en casa 8, bueno, os pongo algunos ejemplos. Ejemplo número 1. La madre enganchada a su niño que no quiere llevarlo a la guardería. Ejemplo total de casa 8. Tienes que enfrentarte a soltarlo, a dejarlo allí aunque lo tenías pegado, pero es que es su momento. Es súper doloroso, pero cuando pasa un mes o 2 meses o el tiempo que se aclimate el niño y la madre, ah, es liberador. A ver, ojo, que yo tengo unas opiniones un poco bruscas sobre las guarderías. Yo creo que, o sea, estaría genial no tener que llevar al niño a la guardería hasta los 3, 4 años para mí, ¿eh? Llamadme antigua. Pero bueno,
es igual. Cuando el niño va al cole y está preparado, aunque sea su momento, duele. Duele a la madre y duele al niño. Pues este tiempo, ese momento en el que sueltas al nene, es casa 8, porque duele que te cagas. Pero luego le ves avanzar, luego ves que tienes tiempo para fregar los platos y para hacer tu vida, para pintar de vez en cuando, y es bonito. Hay luz, hay casa 9 detrás de casa 8, ¿vale? Otro ejemplo que todos los que estáis escuchando habréis vivido, si no es en vuestras carnes, en las carnes de un vecino, amigo o persona externa, ¿no? Ser querido. Cuando estás con una pareja que no te conviene, que es, o sea, hay una pareja para todos que es un 10, ¿no? Un alma gemela, pero luego hay parejas que son un 9, un 8, un 7, 5 o incluso un 4. Vale, todos hemos estado con parejas que ni siquiera aprueban, que son un 4, que es una toxicidad, ¿no? Estar con esta persona y sin embargo seguimos. Vale, dejar a esa persona, soltarla, es nuestra casa 8. Si no lo hacemos, estamos bloqueando que llegue nuestra alma gemela, nuestro 10. Esto pasa miles de veces, ¿no? Que estás con el 4, llevas 5 años para dejar al 4 y no permites que llegue ese 10, que igual te ha estado llamando durante meses y no le puedes atender porque estás con tu 4. Pues los años de revolución solar en casa 8 es como que la naturaleza ya no te deja seguir postergando cosas. Te pega una mordida de serpiente en ese tema que tú no has podido, no has querido soltar y te lo hace ver. Y además, este tipo de temas de revolución solar en casa 8 son muy dolorosos porque no los vemos, porque es la propia naturaleza desde fuera que nos lo hace ver. ¿Vale? Entonces, pues en estos años, pues te puede tocar eso, dejar a esta pareja que tanto daño te hacía y entonces, pues en este año ves todo el daño que te estaba haciendo o que te estabas haciendo tú por permitir X historias con esta pareja. Y lo ves y te duele un montón. Pero cuando trasciendes, entonces todo es muy gozoso, muy bonito y te sientes como con 10 kilos de mierda menos, ¿vale? Hablando en plata. Entonces, en revolución solar esto pasa durante un tránsito, durante un breve espacio de tiempo, ¿sí? Es un año fantástico para evolucionar muchísimo. Cuando termina este año nos sentimos, pues, Superwoman, si somos mujeres, ¿no? O Superman. Adquirimos un montón de poderes porque hemos trascendido algo bestia. De hecho, es un año en el cual mucha gente incluso se hace tatuajes, cortes de pelo, o sea, te transmutas, cambias, incluso fuera, o sea, incluso físicamente. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos planetas en casa 8 habitualmente? O sea, en nuestra carta natal perpetua, en la de toda nuestra vida. Bueno, pues que el planeta que tengas allí te va a pedir muchísima renuncia. Un ejemplo, un Saturno en Acuario en casa 8 que conocí. Era una persona que quería vivir en un mundo idílico de normas idílicas, de normas acuarianas, en un sitio que no tuviera wifi, que hicieran una comunidad, que todos plantaran. Ese era parte de su vocación, ¿no? De su sueño. ¿Qué pasó? Pues que se movió de una comunidad a otra durante muchos años, tuvo que renunciar a muchas, ¿no? Iba a una, parecía que sí, pero al final no había las normas que le molaban del todo. Casa 8, renuncia. Venga, para otro sitio, para otro sitio. Así hasta que encontró un lugar donde se sintió a gusto, ¿no? Pero mucha renuncia para esta persona perpetuamente, ¿sí? Más o menos es esto. En ese campo, en esos planetas de casa 8, nos tocará soltar muchas cosas, constantemente. En ese arquetipo, pues nuestra vida se va a mover bastante. ¿Qué pasa con Plutón? Bueno, Plutón tiene también este efecto. Por allá donde pasa o por allá donde hace oposición, ya sea en un tránsito o en nuestra carta, causa una especie de revolución. Ya no es tanto soltar, no es exactamente soltar, sino que lo pone todo patas para arriba, ¿sí? Es como si viniera a tu casa y te sacara todo de los cajones, del cajón de las bragas, del cajón de las pilas, lo saca todo para afuera. Entonces tú, pues no te queda otra, bueno, si lo haces un poco bien,
pues que querrás limpiar, ya que está todo fuera, pues ya limpias esos sitios donde no habías limpiado jamás y luego ordenas mejor, ¿no? Es un poquito diferente lo que causa Plutón. Plutón causa eso, uf, saca de debajo de las piedras todo lo que estaba oculto, ¿no? Es ligeramente diferente. No te pide tanto soltar, sino como reestructurarte. Es como un poco después de un tsunami, ¿sí? Vale, entonces voy a atender la pregunta de Conchi, que es ¿cómo trabajar la luna? Bueno, pues me gusta mucho esta pregunta para enlazarla con este podcast porque la luna nos da una fase muy guapa para soltar, que es la luna nueva y la luna decreciente. ¿Mm? Es decir, el tramo de la luna, desde la luna decreciente hasta la luna nueva, nos permite soltar. En la decreciente vamos revisando todo aquello que hemos creado en luna creciente y que hemos celebrado en luna llena. Por ejemplo, dices, "Buah, voy a hacer un emprendimiento, venga, en luna creciente mando mails, hago mis tarjetas, hablo con contactos. Y en luna llena, pues celebro que he tenido 3 visitas o que he hecho 4 ventas, mira qué guay". Y en luna decreciente dices, hostia, aquel cliente no era tan majo, en verdad. Me quedé a comer con él y qué rollo. Me- Estaba aburridísima, ¿no? O incluso qué mala energía me dejó este tipo, ¿no? Y en una nueva dices, bueno, ¿sabes qué? Voy a seguir mi emprendimiento, todo muy bien, pero no voy a comer con quien no me apetezca. Esto lo suelto. Y así con todo en la vida, la luna te permite saber qué quieres accionar, qué quieres soltar. Y te da sus 4 fases para hacerlo. Entonces, Conchi, tú que tienes luna en Libra, pues te tocará versar mucho sobre tus relaciones con el otro y testearte constantemente sobre tus relaciones con el otro, sobre la belleza, sobre la armonía. ¿M? Entonces, te recomiendo que uses la luna para revisar mucho este tema, para revisarlos todos, pero en especial este. Y sobre todo en luna decreciente te aconsejo afinar muchísimo, porque la luna en Libra tiene este punto de que a veces parece que todo vale, ¿no? En los demás se perdona todo, se perdonan los enfados de los demás, todo, todo. Con tal de que no se enfade nadie, todo está bien. Entonces la luna decreciente, que es en la que más realistas y crudas nos volvemos, tú tienes que estar muy atenta y escuchar mucho, porque te dirá muchas verdades que tú soportas en el resto de lunas. ¿Vale? Y bueno, Conchi, en el próximo capítulo lo voy a dedicar a tu pregunta de cómo trabajar la revolución solar y la progresión secundaria. Las personas que queráis hacerme llegar preguntas sobre estos temas de revolución solar y progresión secundaria, adelante. Intentaré hacer un mix de vuestras preguntas en el próximo podcast. Venga, entonces, Rosa preguntaba, tengo Mercurio en Aries y Marte en Leo. Dice, supongo que precisamente esos tránsitos me afectarán por coincidir con la posición de mi carta natal, ¿verdad? ¿O no tienen que hacerlo especialmente? Bueno, esta es una pregunta muy típica, ¿no? Se escucha algo que afecta a alguno de los planetas que tienes en tu carta y te preguntas, ¿esto me va a afectar o no me va a afectar? Vale, esto es muy fácil de saber. ¿Te afecta si te sientes afectado? Tan fácil como eso. Si no te sientes afectado, no te afecta. Es decir, estás en un momento que tu mente va a mil, que te duele algo del cuerpo, que estás en la cama, que no sabes qué hacer, que sientes sensaciones muy malas. Bueno, entonces sí, miremos estos tránsitos. Pero no puede ser al revés. No podemos mirarlos y decir, ay, 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 han dicho que a esta posición le va a pasar esto. Estoy atento. No, mejor que no, porque entonces entrará en juego la mente y haremos líos, ¿no? Nos enfadamos y decimos, claro, era por Marte en Leo. No, 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 hagamos al revés. Entonces, Rosa, te recomiendo observarte, mirar cómo estás y desde ahí hacerte preguntas sobre qué está pasando, ¿no? Pues me invento totalmente. Si imagínate que te empieza a dar un gusto por el dulce terrorífico y empiezas a tener una glotonería de la hostia. Entonces, hablemos de eso exactamente. Bueno, y tú estás en las clases además de
de la escuela, ¿no? Ya lo hablaremos por allí. Pero es esto. Hablemos de eso, ¿no? En el caso de comer dulce como un bestia, tiene que ver más con la luna que con cualquier otro planeta, ¿eh? Es solo un ejemplo. Pero la astrología tiene que jugar así. Tiene que ser primero el síntoma, revisarnos y luego darle una explicación. Y no al revés, porque si no, es cuando nos volvemos todos un poco. Cuando la astrología se vuelve un poco rara, ¿no? Y lo mismo con Vicky, que ha colgado su carta y dice, no la entiendo. Entonces es un poco difícil dar una respuesta porque la carta es gigante. Podríamos hablar toda una vida de una carta. Entonces, Vicky, si quieres preguntar en la comunidad un poquito más, ¿qué sucede con tu carta? Si no entiendes los aspectos, si no entiendes que quieres decir una cosa u otra. Y ahí alguien de la comunidad o yo en otro podcast te contestaremos súper bien. Y doy muchísimas gracias a la gente de la comunidad por contestar a las personas, ¿no? Porque está súper bien, así nos ayudamos entre todos. Está genial. Vale, y por último voy a contestar a Bárbara que dice, en mi revolución solar tengo Marte en Libra, también cerca de Escorpio. Y dice que en su carta natal habitual tiene Marte en Sagitario, ¿no? También cerca de Escorpio. Bueno, que estén cerca de Escorpio los dos no tiene nada que ver, pasa nada. Uno está en Sagitario, otro está en Libra. Entonces, que en tu revolución solar lo tengas en Libra, por mi experiencia, Marte, el lugar en el que está en la revolución solar, lo que causa es muchísimo movimiento y muchísima energía. Entonces, en tu caso, habrá mucho movimiento, pues en el campo de asociarte con otras personas, de temas de pareja y temas también artísticos, tendrás mucha potencia para desarrollarte en estos campos. Habría que mirar también la casa. Pero Bárbara, como tú estás en las clases de la escuela, puedes traer esto a las clases y lo revisamos ahí finamente, ¿vale? Y nada más, el próximo podcast lo haré sobre revolución solar y progresión secundaria, gracias a la pregunta de Conchi, que siempre hace preguntas muy buenas, la verdad, y muy bonitas para que todos aprendamos. Y os mando un besiño súper fuerte y ya sabéis, podéis hacer llegar las preguntas si estáis dentro de la comunidad, ¿vale? Entráis en vocacionante.com y miráis cómo entrar en la comunidad o mandáis un email y os damos acceso. En Vocacionante hay un apartado que se llama Preguntas para el podcast, pero al final nadie pregunta por allí. Preguntáis siempre por correo o por otras partes, ¿no? Igual lo sacamos y hacemos llegar las preguntas solo a través del soporte o del correo. Ya os avisaremos, ¿vale? Eso, que un besiño muy grande y a disfrutar la vida.